Estamos hablando del recuento del año 2015 que está por terminar con Daniel Rivera. Daniel, en la parte social, ¿cuáles son los eventos más destacados que tú ves a nivel estatal y a nivel nacional? Creo yo que toda la cuestión de lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa y todo lo que sucedió con este nuevo grupo de la OEA que vino aquí a México y que vino pues a tumbar básicamente lo que se había dicho, ese malestar social que se vio durante este año por cuestiones de corrupción o los casos de corrupción que salieron. Detonó la indignación de la gente, ¿no? Pero no va más, ¿no? Creo yo que si bien fue una flama que se prendió a principios de año, finales del año pasado, principios de este año, ya ahorita ya no va más allá. No generó movilizaciones, generó una mala opinión para el gobierno en general. El presidente está en sus niveles de popularidad más bajos de la historia. Y de los cuales ya se está recuperando, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo más impresionante. Pero no significó que la gente saliera a calles, que hubiera reivindicaciones, un programa. Lo hizo en un principio, pero no pasó nada después de eso, pues, ¿no? Digamos que esa inconformidad social que hubo en un principio o que se manifestó, pues la dejó de haber, ¿no? A mí me sorprendía en su momento que hubiera manifestaciones de ese tipo aquí en Sonora, cuando pues yo no las recordaba, ¿no? Excepto con la cuestión de la guardería ABC, yo no había visto que temas se tomaran pero muy aquí. Pequeñas, ¿no? Digo, sí volvieron a salir, por ejemplo, los estudiantes a protestar. Que no había pasado, no había sucedido. Pero todavía a niveles bastante pequeños, ¿no? Sucedió en su momento y ya no lo volvimos a ver. No fue un tema que se haya tomado o que alguien haya tomado como bandera aquí, por lo menos aquí en Sonora, y que le haya dado un seguimiento importante. Igual a nivel nacional se ha ido apagando el tema poco a poco. Sí. Creo yo que se comentaba en estas fechas que el año que entra, que viene el Papa Francisco, se va a retomar, creo yo, ese tema, va a ser un tema importante, el de los desaparecidos, ese es un tema que le preocupa al gobierno, ¿no? La venida del Papa Francisco, ¿no? Y sobre todo porque ya no hay esa certeza de qué es lo que se va a decir y hacer, y creo que eso puede alimentar una parsimonia que siento yo hay ahorita en este momento con los temas sociales, ¿no? Más finales de año, pues las prioridades empiezan a ser otras, pues, y creo yo que la cuestión económica se vuelve una prioridad y la cuestión social se deja de lado, malamente, porque una puede ser consecuencia de la otra. Así es. Y me da la impresión que también este año fue el año del hastío de la gente contra la corrupción. Sí. O sea, si algo nos puso otra vez las campañas políticas en el centro del debate, es un Estado, un gobierno corrupto, con instituciones corruptas. Sobre ¿no? todo la percepción ¿no? La percepción de corrupción me parece a mí que está muy alta. Las acciones del gobierno no abonan a esa percepción. Vivimos la exoneración de parte del secretario de Función Pública. A eso me refería, ¿no? Cuando una Secretaría de la Función Pública que estuvo desaparecida, que no tenía titular, que prácticamente ya no existía, se retoma y hace pues realmente ridículo de salir a, entre comillas, investigar al jefe y sale a decir que está exonerado, ¿no? Entonces, creo yo que volvemos al tema de que quienes están en el poder de repente se ciegan ante él y no entienden que no entienden lo que está sucediendo y lo que está viendo la gente, y piensan que con ese tipo de acciones pueden pues paliar o pueden cambiar la opinión de la gente con respecto a quienes están en el poder. Se propuso un sistema anticorrupción que prácticamente nadie entiende. Así es. Que para implementar tiene que ser un reglamentado, una serie de leyes secundarias. Que está ahí dormido, ¿no? Y que se piensa que si bien nos va en el 17 o en el 18 se podrá implementar, ¿no? Sí, creo yo que... No traen apuro, ¿no? Los políticos en implementar nada. El tema de la corrupción, creo yo que lo habíamos visto nosotros en encuestas y en sondeos. Si bien siempre había sido preocupante, nunca había sido un tema realmente que cambiara decisiones, ¿no? Se daba por sentado pues, que todos los políticos eran corruptos. Pero en esas elecciones la corrupción fue una bandera muy importante que se manejó en muchos estados, incluyendo Sonora, y dio resultados, ¿no? Lo que decíamos también al principio del programa, al combinar la corrupción con el malestar económico y con que la gente ya no tenía para
para poder comprar comida y veía cómo sus gobernantes se hacían millonarios, pues se volvió realmente un tema que pegaba en la sociedad. Hay muchos especialistas que dicen que el tema de la corrupción no es un tema que hace necesariamente daños a los gobiernos en turno. Cuando esto se suma a la falta de resultados, a la descalificación, es cuando la corrupción se hace daño. Se vuelve un caldo de cultivo muy importante para el descontento social, pero te repito que a final de cuentas se queda ahí, no va más allá y no vemos pues líderes realmente sociales que estén moviendo a la gente, claro, o que haya temas que realmente tengan a la gente ahorita pues con una agenda social importante. Se presentaron también los datos de la evaluación de la pobreza que se hace cada 2 años, datos que prácticamente reflejan que no hay cambios. Así es, y que pues si no avanzamos es que estamos yendo hacia atrás. Mientras ¿no? todos los países de América Latina han avanzado en el combate a la pobreza, México está prácticamente estancado con 54, 56 millones de gentes en pobreza. Y peor todavía, que el gran esfuerzo que se hace o que se pretendió hacer por parte del gobierno para acabar con el hambre, con la cruzada por el hambre, pues también nos damos cuenta que no tiene los resultados esperados y que se ha invertido muchísimo dinero y que no han tenido... pues que no han logrado sacar de la pobreza alimentaria a la gente que está sumergida Da en la ella. impresión que los programas y la estrategia social ya dio de sí, pues que ya hay necesidad de cambiarla, pero tampoco se ve voluntad de hacer un cambio importante. Pues no se ve por lo menos un cambio de estrategia, ¿no? Creo yo que... es lo mismo más un poquito más, ¿no? Sí, y creo yo que te digo, y es lo que comentábamos ahorita, que no están dándose cuenta que no está funcionando. O sea, se engaña solo el mismo gobierno pensando que sí está funcionando y que debe de dársele continuidad al programa. Hoy entra Meade, un secretario que tiene un perfil más técnico. Sí. Se esperaba algunos cambios importantes, pero ya tendrá 1 mes y medio y no nos ha dicho cuáles los cambios que va a ejercer sobre la secretaría, ¿no? Pues creo yo que debe ser más un cambio de estrategia que de personas, ¿no? O sea, si solamente cambiamos al secretario, claro, pues no veo yo que haya resultados solamente porque quien firma los papeles se llame de otra manera. Debe de haber un cambio en la estrategia como tal de combate a la pobreza. Es un tema que sigue pendiente en nuestro país. Cambiando un poco de giro, toda esta parte que hablábamos, Daniel, de la indignación, de la frustración, pues fue capitalizado en este proceso electoral por los independientes, ¿no? Que entraron en escena, ¿no? Nuevo León, Culiacán, Jalisco, ¿no? Sí, hay una llamada fuerte de atención, lo hemos platicado en programas aquí, en Los Opinadores, hay una llamada fuerte de atención a los partidos políticos porque la gente está viendo ya en los independientes una opción viable para aplicar su voto en ese sentido. Entonces, si los partidos políticos no empiezan a tomar esas preocupaciones sociales, lo que decíamos ahorita, ese malestar y esa indignación y pues esas causas que realmente tiene la gente, si ellos no lo toman, hay un nicho muy importante para los independientes y creo yo que el 2018 va a ser la consolidación, sin duda, de esos candidatos independientes. Dependerá mucho el desempeño que tengan, por ejemplo, el Bronco en Nuevo León, ¿no? Sí y no, fíjate, creo yo que si bien la gente está poniendo la atención, creo yo que es más el malestar con los políticos realmente que lo que estamos esperando que realmente funcione, ¿no? Yo lo hago mucho la comparativa con lo que sucedió con Fox, pues, ¿no? Si bien desde un principio se veía que probablemente no iba a ser un buen gobernante por sus formas, por sus modos, pues a la gente no le importó, o sea, como quiera, era tanto el hartazgo que se fue por ese lado, y creo yo que con los independientes también. Ahí tiene una reserva. Creo que va a haber creo que a la gente se le va a olvidar si el Bronco gobierna bien o no, cuando lleguen los mismos políticos de siempre a decir las mismas cosas de siempre en el 2018 y van a volver a ser una opción viable. Lo lamentable es que los partidos como que no han dado el acuse recibido pues de este golpe. Pues es que no, ahorita básicamente no hay razón por la cual no, ¿no? O sea, ellos siguen recibiendo la misma cantidad o más dinero que la que recibían anteriormente, siguen funcionando de la misma manera, siguen siendo los mismos instrumentos. Entonces,
pues si no estás teniendo una consecuencia de tu mal actuar, Sí, a los pues intereses. no hay un castigo, pues realmente en ese sentido, ¿no? Y hemos visto también otro año más donde se empieza a consolidar esta democratización de la información a través de las redes sociales, ¿no? Ahí están creciendo, ¿no? Ahí está la gran herramienta social que debemos de estar utilizando, ¿no? Y que por más esfuerzos que ha habido en el sentido de querer acotarla y de querer pues meterle reglamentación, pues siguen siendo aún Claro. en este momento un espacio libre de expresión y de movimiento, con todo lo que ello implica, ¿no? Lo bueno y lo malo. Exacto. Totalmente. No hay, al no haber una reglamentación, pues también se dicen muchas cosas que no son Claro. ciertas, se utiliza como arma y como herramienta para difamar y hacer pues muchísimas cosas, pero pues creo yo que es preferible que sea así Claro. a que Pero sea ya controlada. nadie puede menospreciar el impacto que está teniendo. Así en la es, opinión, ¿no? y las redes sociales han tumbado secretarios y han tumbado pues, directivos en el gobierno, ¿no? Porque Exacto. realmente pues, se volvieron una forma de comunicación muy importante. Encuestas que nosotros hemos hecho nos hablan de que cada vez la penetración de los teléfonos inteligentes es mayor, por lo tanto la presencia de redes sociales también es Va a cada vez crecer. mayor. Pues ese grupo de jóvenes que ya son nativos tecnológicos van a poder votar en el 2018, se están volviendo cada vez pues, más adultos. Y su referente va a ser lo que aparece en las redes sociales, la Y información su que se principal comparte. método de obtener información son ya hoy por hoy las redes sociales, Así ya es. no son los medios tradicionales. Entonces, las redes sociales, quien no entiende que cada vez se vuelven una herramienta más importante, pues está condenado a no entender la situación social en el país. Así es. Estamos hablando sobre un recuento de este año por terminar 2015 con Daniel Rivera. Vamos a regresar un momento más con ustedes.